El autor que estudiaremos ahora pasa de ser Jorge Grau a Jordi Grau en estas confidencias de un director de cine descatalogado, de Jorge a Jordi. ¿Con qué nombre, por lo tanto, nos quedaremos? En este libro, Grau explica que le da igual, que lo han llamado de las dos maneras, pero que de niño lo llamaban Jordi, que siempre fue Jordi hasta el final de la Guerra Civil. Así que lo llamaremos Jordi por no hacer mudanza, por no hacer excesiva mudanza en la costumbre. Este es, creo, su primer libro, aunque hace referencia naturalmente a escritos anteriores. Lo empezó en Italia, que es una de las experiencias que más marcaron a Grau, el ir a Italia, y es de la editorial Rialp, que, si no me equivoco, está vinculada al Opus, y de las relaciones con el Opus Dei hay mucho en estas confidencias de un director de cine descatalogado. No sé lo que significará realmente, y esto debería haberlo mirado antes, pero no lo he hecho. No sé si Rialp es una sigla, porque por muy extraño que sea el euskera, no creo que sea una palabra euskera. Vamos a ver. Rialp, fundada en 1949 por profesores del Opus Dei. El nombre de la editorial alude a un episodio clave de la vida de Escrivá de Balaguer, sucedido en la localidad de Pallerols durante la Guerra Civil Española y conocido como la Rosa de Rialp. Bien, parece ser que es a pesar de ser... Claro, ¿y por qué he pensado en el euskera? Si fueran jesuitas todavía. Claro, lo que pasa es que el Opus tiene su sede intelectual en Navarra, y por eso quizá he pensado en el euskera. Pero claro, Escrivá de Balaguer, Pallerols, todo esto suena un poco más levantino. Bien, pues Rialp es un topónimo, parece ser. Es un libro de 1962 y se nos aclara que las fotografías han sido cedidas por la Biblioteca del Cinema del Miro de Caralt. Tiene una dedicatoria que no había visto, pero no... Bueno, firma un Jordi, pero en 1973... Pero dudo mucho que sea... Bueno, si alguien reconoce la letra El caso es que lo he leído, pero no había tropezado con la dedicatoria. Efectivamente, firmada por un Jordi a una tal... Bueno, es que no sé si está ligando con una tal Julia o le está escribiendo a un señor llamado Julià. Intento... Un altra es... No entiendo, conseguí a Chener, supongo que aquí pone enero, de Nantes, d'un café, o sea, está escrito en catalán, y es y voy a prestarlo a lo mejor es un particular que se llama Jordi, y no sé si, ya lo digo, no sé si está ligando con una Julia o hablando con un Julià, pero bueno, en fin, por lo que pudiera tener de relevante, lo enseño y lo dejo para que lo descifre quien pueda. A mí esto me coge muy, muy de sorpresa. Quería subrayar dos pasajes en este libro. Uno es cuando habla de su experiencia como director de teatro. Porque claro, antes que el cine está el teatro. Y habla de su relación con Carles Riba. Aquí tengo su colección de ensayos clásicos y modernos, Classics y Moderns de las ediciones 62, y La Caixa fue quien colaboró al pagar esta colección de las mejores obras de la literatura catalana, Bueno, pues en esa colección se incluyó a Carles Riba, de quien nos habla Jordi Grau. Cuando realicé el Filoctetes de Sófocles, puesta en escena en la cúpula del Coliseum de Barcelona en junio de 1955.
en una traducción de Carles Riba, que además de gran poeta, era hombre que vivía intensamente la realidad, surgió el problema de la representación viva de un texto clásico. No queríamos recurrir al tópico engorado, a los énfasis gratuitos, a los esquemas, de que se suele echar mano al interpretar un texto que tenga más de 300 años y que dan a las obras cierto barniz de majestuosidad, peligrosamente cercana al ridículo. Carles Riba me contaba con detalle cómo la tragedia era en Grecia un fenómeno plástico y lírico, pero reconocía con su total honestidad profesional que no se sabía cómo era llamémosla, dinámica del espectáculo, aunque se supone que, como es lógico, estuviera íntimamente ligada al carácter humano religioso de toda la civilización griega. Me documenté ampliamente en cuanto a vestuario y actitudes, llegando a construir toda una coreografía basada en las pinturas de los vasos griegos. Pero todo aquello seguía siendo externo, faltaba el espíritu de aquellos gestos y actitudes. Les faltaba la vida, cálida y actual, que debía hacerles llegar al público. Un día, asistiendo a una corrida de toros, cuando monto mis obras me gusta asistir a los espectáculos, fundirme con la masa, ser público. Me di cuenta de que aquel era el espectáculo trágicamente plástico que andaba buscando. Las actitudes, naturalmente estilizadas, enérgicas y airosas de los toreros, correspondían a veces exactamente con las de los héroes mitológicos reproducidos en los vasos. Aquella era la vida que les hacía falta a mis actitudes coreográficas, y la majeza de los andares, la elegante contundencia de los brindis, el dolor de las heridas taurinas, quedaron incorporados a los personajes de Sófocles, llenando de espíritu a los gestos que dibujaron sus contemporáneos. El resultado, que nunca era rígido o estático, sino constantemente cambiante, satisfizo no solo a mí y al público en general, sino también a un hombre tan meticuloso y conocedor de lo griego como fue nuestro llorado Carles Riba. Me gustaría contrastar esta provechosa y amable relación con Carles Riba con otra colaboración que no salió tan bien y que cuenta en Confidencias de un director de cine descatalogado, una colaboración con Jorge Oteiza. Además hay un pie de foto. Jorge Oteiza, más vasco imposible. Claro, sale ahí con su chapela. Jorge Oteiza se sentía incómodo, incapaz de transformar sus intuiciones abstractas en ideas concretas, tal vez por el hábito de luchar directamente con la materia y doblegarla aceptando su docilidad o resistencia. Cuando le preguntaba por el ámbito en que se desarrollaba determinada escena, me miraba, esto está en la página 94, por cierto, me miraba con gesto severo, como si respondiera desde un lejano Olimpo, y decía: «Un gran espacio vacío, como en Las Meninas». Yo me sentía obligado a insistir. En Las Meninas el espacio contiene varias plataformas en el techo, 4 o 5 cuadros más o menos insinuados, una puerta al fondo con escalera ascendente junto al espejo donde se reflejan los reyes, el bastidor del mismo cuadro. Ante mi respuesta me miró con una superioridad insultante y repitió: «Desde su inalcanzable altura de gran artista. Un gran espacio». Debo admitir que me sentí tratado como un mediocre artesano incapaz de comprender la propia obra en la que está trabajando, irritado y al límite de la paciencia. Pero me contuve y di por terminado el diálogo, o más bien la ausencia de este. Tenía que decidir por mi cuenta y lo hice. No volví a consultar nada más con nadie. Por supuesto, ello creó una tensión evidente. Me movía y tomaba decisiones y Jorge se mantenía al margen, ausente de manera deliberada, sin preguntar sobre la evolución de mis gestiones y hablándole a todo aquel que quisiera oírle de la soledad del pastor vasco y su similitud con el mítico Acteón, que era la película que estaban haciendo, que destrozaba a sus propios perros, aunque no junto al mar, sino en altas y silenciosas montañas. La situación era insostenible. Y luego más adelante tenemos una frase genial. Así pues, allí estaba, un poco más que de turismo, visitando la tumba de Lenin o el impresionante museo del Hermitage de San Petersburgo, que por aquel entonces se llamaba Leningrado o Stalingrado, no recuerdo bien. Sí recuerdo
como si lo estuviera viviendo, que en una de las estupendas comidas o cenas celebradas en el hotel coincidí con García Escudero. Este conocía mi siguiente proyecto, Una historia de amor, y me interpeló en tono cordial y simpático, como si estuviera bromeando. No le hagas a Jordi Tussell una película como Acteón, que es un amigo. Bien, esto digamos que son sus almuerzos con gente importante, imitando el título de Pemán. Volvamos a cuando era un modesto estudiante, volvemos a su primera época. Y tenemos aquí una conversación, además lo cita, nota a pie de página, conversaciones sostenidas con el profesor don Miguel Xirgu en el Instituto del Teatro de Barcelona, 1948-1953. Siempre recordaré las conversaciones mantenidas al respecto con mi llorado maestro don Miguel Xirgu, hermano de la ilustre actriz Margarita Xirgu, el cual me contaba que su hermana solía vocalizar, repitiendo 1 y 1000 veces el abecedario, corrigiéndose a sí misma los defectos de dicción y aprendiendo a separar imperceptiblemente unas letras de otras. De este ejercicio no solo es enseñanza importante el conocer los defectos y pronunciar perfectamente, sino el hecho de que repitiéndolo muchas veces da a la voz una fácil perfección que conduce a decir bien, de forma inconsciente e imperceptible, que nos permite conseguir una embriagada facilidad en el decir, que permitirá broten impetuosamente la sensibilidad del mundo interior del artista. Claro está que el decir, qué maravilloso este vocablo castellano con que los cómicos sitúan su parte un grado más allá del simple hablar. No es sólo pronunciar, emitir claramente los sonidos. Decir significa desgranar, fundir voz y concepto en una armoniosa disposición de pausas, ritmos, volúmenes. Y el ejercicio de Margarita Xirgu es como una gimnasia, una preparación que nos pone en disposición de conseguirlo tácitamente, con sencillez y despreocupación. Si atacamos ya este libro de memorias, hay que decir que hay cosas verdaderamente interesantísimas, desde que es un aprendiz, un discípulo, hasta que es un señor medianamente importante, aunque reconoce que nunca ha llegado a ser alguien verdaderamente importante, y hay un capítulo que se dedica a los que sí han sido, Y en este capítulo está Luis Buñuel, está Roberto Rossellini y está... y se sobreentiende que está Fellini, de quien hablaremos. De hecho, claro, una de las... por ir en orden más o menos cronológico, lo primero que nos llama la atención en este libro es algo que cuenta como al desgaire y que es sorprendente, y es que una vez estuvo alimentándose casi de manera exclusiva de unas latas de pelargón que habían sobrado del rodaje de Manolo Guardia Urbano. Esto lo cuenta como, claro, todo el mundo piensa en el mundo del cine. Bueno, en el mundo del cine se pasan calamidades, estrecheces y se puede llegar a pasar hambre. Estuvo alimentándose del pelargón que sobró de rodar Manolo Guardia Urbano. Más adelante cuenta su relación con Federico Fellini. Prácticamente, ¿qué pensó para acercarse a Federico Fellini? Yo le hago una entrevista y luego la vendo a alguna revista, que seguramente tendrán interés. Con ese plan se presentó a Fellini, le dijo que era un joven periodista que quería entrevistarlo, y Fellini estuvo muy amable con él, compartió un coche y se despidió, y luego volvió con el artículo publicado, y Fellini se sorprendió mucho, porque creía que era simplemente un joven estudiante que quería hablar con él, ahí todo. Que era lo que pasó, pero tenía su buen plan, que era vender la entrevista. Además, una entrevista que ni registró en cinta magnetofónica, ni tomó notas de ella, en absoluto, lo que hizo aumentar a Fellini la sospecha de que simplemente quería tener una conversación con el maestro. De ahí vino una excelente relación que cristalizó en este libro, Fellini Barcelona, que casi le cuesta al final su amistad, porque dadas las condiciones de promoción, Fellini casi
se sintió obligado a tener que ir a Barcelona a presentarlo y le sentó muy mal porque pensaba que le estaban dando órdenes. Y hubo que convencerlo yendo a enseñarle el libro. Y viendo esta maravilla de libro, que es uno de los mejores que se han escrito nunca sobre Fellini, Fellini cambió de actitud, lo iba ojeando y preguntaba, ¿y esto lo has hecho tú? Y, sí, sí, en los tiempos libres, en los ratos libres, no recuerdo exactamente la... Pero bueno, ya lo digo, es un homenaje hermosísimo, pero las condiciones de promoción casi... Es paradójico, pero es como el castillo de los Cárpatos de Verne, casi la reproducción de esta amistad, esta admiración, casi rompe con la amistad con Fellini, casi rompe esta relación de discípulo y maestro. Bueno, hay una descripción, además del libro, que ahora por supuesto voy a enseñar con todo detalle, porque es un libro hermosísimo. Ahora mismo no sé dónde puede... ahora recuerdo, hay una fotografía de Fellini hojeando el libro, así que me puedo guiar por eso. Es cierto, hay una fotografía de Fellini en la propia presentación, así que solo tengo que... Bueno, en fin, ya de paso que lo vea todo el mundo. Hay de vez en cuando un quién es quién, con personajes... hay, por supuesto, carteles de sus películas. Trabajó muchos géneros, el terror quizá es lo que lo hizo más famoso, pero no solo de hecho esta casi es su película más famosa, con este infinitivo solo tampoco castellano. No profanar el sueño de los muertos quizá es su película más famosa, pero hizo de todo. Con todo, es cierto que no es uno de los que sí fueron en este mundo, tomando el verso de Fray Luis de León, los pocos sabios que en el mundo han sido. No fue uno de los grandes directores que en el mundo han sido, pero es un autor desde luego muy importante, especialmente cuando encontraba un buen colaborador, que no era Oteiza, desde luego. Bueno, ahora mismo no sé a qué altura puede estar, estamos bien repasando el libro, pero no sé a qué altura puede... sí, puede que rompa el orden cronológico. No, aquí está Fellini, pero además lo dice el pie. En el patio de los estudios San Paolo, con Federico Fellini, que finge leer mi primer guión. Desde luego Fellini estuvo muy... Aquí tenemos otra fotografía con Fellini. Desde luego Grau es uno de los mayores y mejores biógrafos de Fellini, eso hay que tenérselo... Bueno, aquí otro género, el destape, considerándolo así un género. Bueno, el cartel es bastante explícito. Se adaptaba a lo que había que hacer en cada época, quizá demasiado. Bueno, aquí tenemos otra... sí, las cartas de amor de una monja con Amalia Gadet. Claro, viendo las películas, viendo los temas, los carteles, uno no puede hacerse idea de la magnitud de la persona y del artista que había detrás, que no siempre pudo hacer aquello a lo que estaba destinado, pero bueno, gracias a estos libros, gracias a estas memorias podemos verlo con más claridad. Aquí está Fellini con este libro, con Fellini... Bueno, iba a ser más bien Fellini desde... Sí, es que no es Fellini Barcelona, es Fellini desde Barcelona. Lo que pasa es que el desde está medio borrado y en una... claro, parece que pone Fellini Barcelona, perdón, es Fellini desde Barcelona. Fellini desde Barcelona, este libro. Bien, pues aquí aparece con este libro y la explicación del problema. El libro estaba en la imprenta y a punto para ser encuadernado. Habíamos hecho un buen trabajo, un trabajo excepcional. Más de 300 páginas bien ilustradas, con calidad, algunas de ellas de manera sorprendente, como la gasosa con la pallina que Federico había añorado, recordando su infancia, documentos insólitos fruto de una minuciosa investigación, una filmografía más que completa, y fotos inéditas del maestro, solitario, en su teatro número 5 en Cinecittà. Al día siguiente, sin embargo,
en la presentación del festival extrañas reticencias por parte de algunos periodistas al anunciarse la presencia de Federico en la presentación del libro. Seguro que Fellini iba a asistir, tan importante era el libro. Ironía, burlas casi, ante la indignación y sorpresa de José Luis Guarner y sus colaboradores, entre ellos yo. Por la tarde, el mazazo. Un telegrama de Federico que se disculpaba por la imposibilidad de viajar a Barcelona. Un telegrama amable y cariñoso que agradecía nuestra deferencia, reiteraba la amistad que ya nos unía y prometía cumplir en el futuro la promesa de visitar nuestra ciudad, lo cual le impedía su dedicación al rodaje del Ginger y Fred, en el que habían surgido problemas imprevistos. Fue un mazazo, sí, pero también la inevitable asunción del problema. José Luis se mantuvo firme en la intención de mantener la presentación de Fellini desde Barcelona, que este era el título, con la lectura del telegrama, pese al inevitable sarcasmo de aquellos periodistas críticos que posiblemente, quién sabe por qué conductos, habían tenido ya acceso a él. Al día siguiente, por la mañana, todo quedó claro. Los periódicos abrían con la noticia de que Fellini no iba a estar en Barcelona, puesto que viajaba a Nueva York para asistir a una proyección monstruosa de El Satiricón en el Madison Square Garden, donde recibiría el homenaje de miles de fans. Los periodistas lo sabían, pero se lo habían callado. Tal vez se estaban frotando las manos mientras ponían en evidencia a José Luis y sus colaboradores. Pero dejando esto aparte, ¿a qué se debía la actitud también cómplice de Federico y su telegrama tardío? Correcto, pero tramposo. La indignación me hizo explotar, y sin consultarlo con nadie, tomé el teléfono y marqué el número de Federico. Su respuesta fue dulce y amable. Se disculpaba, como un niño que no tuviera responsabilidad alguna, pero yo no estaba para bromas, y le agredí, preguntándole si unos días antes no conocía ya el compromiso y por qué se había ocultado tras la excusa del trabajo en lugar de decir la verdad. Mi reacción le sorprendió y, cambiando de tono, dijo que él era muy dueño de usar sus palabras. Recordé sus promesas, su conocimiento de cuántas esperanzas habíamos puesto todos en su viaje, la expectación suscitada en toda la ciudad de Barcelona, menospreciada ahora a traición a favor del mediático poder estadounidense. Federico comprendió mi indignación y trató de hacerme callar con buenas palabras, pero yo estaba embalado, fuera de mí, y le propuse sarcásticamente que al regreso de la ciudad de los rascacielos le pidiese al piloto que parase un momento sobre Barcelona, le dejara bajar un momento por la escalerilla, aunque solo fuera para hacerse una foto y poder cumplir su promesa de estar en Barcelona. ¿Cómo? Ahí estalló Federico. ¿Qué derecho tenía yo sobre él? Por muchos libros que hubiera escrito, no podía permitirme hablarle en ese tono. Nunca nadie se había atrevido, y no estaba dispuesto a tolerármelo a mí. Colgó el auricular con fuerza, como demostrando que habíamos terminado. Acababa de jugarme no solo su presentación del libro, sino probablemente la creciente amistad de años y años desde aquella aparición en el Centro Experimentale de Roma, cuando le aparecí como el joven tímido y ambicioso Moraldo, porque dijeron que se parecía a Moraldo, ahora convertido en un ser violento y sin respeto alguno. Le referí la discusión con todo lujo de detalles a José Luis Guarner y a sus colaboradores, casi temblando y tratando de justificar mi falta de tacto, mi violencia y mi reacción visceral e irreflexiva. Caras largas, desde luego, pero para mi sorpresa también la lúcida decisión del siempre dulce, lúcido, pragmático e inefable José Luis. Su fe era inmensa, sí, aunque aceptaba las consecuencias de la decisión que iba a tomar. Toma el libro y vete a Roma. Que lo vea. Un riesgo sí, sobre todo para mí, que me exponía al peor de los tratos y a que volvieran a rechazar con cajas destempladas, pero también una posibilidad, seguramente la única, de recomponer la situación. No quedaba otra, y eso fue lo que hicimos. Recoger las pruebas del libro, meterlas en un maletín y viajar a Roma, sabiendo que estaba con el agua al cuello. Una vez en las oficinas del teatro número 5, del teatro número 5, Fiammetta se echó las manos a la cabeza. Yo no te he dicho que Federico estuviera aquí, pero va a creer que te lo he dicho. Vete pronto. Deja que yo le diga que te has presentado por sorpresa. Ay, Dios mío, ¿qué va a pensar? Aquello significaba que estaba al corriente de mi discusión telefónica y que había recibido órdenes de que no le pasara ya ninguna llamada mía. Traté de calmarla
me iría, esperaría abajo en el portal como si no hubiera subido a la oficina. Voces, de pronto. Había terminado la proyección de los últimos rodajes de Ginger y Fred y acababa de llegar Federico y comenzaba a subir por la escalera. Fiammetta corrió a sentarse, esconderse casi, en su mesa de trabajo, y yo, en un impulso, uno más, empecé a bajar los peldaños de la escalera hasta que me vi frente a frente con él en un rellano. Se detuvo y me miró de arriba a abajo. «No sabía que estabas en Roma», improvisó, sorprendido. «Ni yo tampoco», respondí sin pensarlo. Acto seguido añadí, mostrando el maletín que tenía en la mano. «Te he traído el libro». Podían haber pasado 1000 cosas, pero los hados quisieron que ocurriera lo mejor para mí. La tensión la rompió la sonrisa de Federico, quien probablemente venía contento, satisfecho por la reciente visión del trabajo realizado. Recuperando su natural paternal campechanía, Federico me echó el brazo al hombro, cordial, y me empujò escaleras arriba. «Vediamo un po' che disastro mi hai combinato adesso». Pasamos junto a la mesa de Fiammetta, que no se atrevía a levantar la vista, y me condujo a su despacho. Comenzó a hojear el contenido de mi maletín en silencio. Yo, de pie, sin pronunciar palabra, observando, como un reo que espera el veredicto del juez. De vez en cuando, Federico se detenía en alguna página y levantaba la vista hacia mí, pero sin pedirme que me sentara. «Tu hai fatto questo?» La pregunta me dio fuerzas para contestar. «Un giorno dopo l'altro». Nueva sonrisa. Siguió con la observación minuciosa y reflexiva, como si miles de ideas estuvieran girando en la mente de quien se había convertido en mi juez, hasta que cerró el maletín y me miró fijamente, en silencio, casi implorando. Me atreví a preguntar: «Cosa ne pensi?» Federico movió la cabeza, sonriente y generoso, dispuesto a acabar con mi sufrimiento. Dopo di questo, dopo di questo, come faccio a non andare a Barcellona? Y efectivamente se produjo la fotografía que aquí viene. Hubo ocasión de tomar la fotografía que viene aquí y que acabo de perder otra vez. Bueno, la hemos visto antes. Federico Fellini desde Barcelona, fue presentada en Barcelona por Fellini. Federico Fellini estuvo en Barcelona. Y este es el magnífico libro, imaginativo, brillante, que por cierto me enviaron en una bolsa de plástico que olía a patatas. Bien, es una colección increíble de documentos, y bueno, y no solo, ahora vamos a ver con más detalle en qué consiste el libro. Sí, merece la pena hojearlo por completo, incluyendo todas las sorpresas que nos va a deparar. Aquí tenemos las primeras fotografías en color. Este irónico español habla el idioma de... Realmente todavía huele a patatas. Claro, porque es Fellini desde Barcelona. Toda esta visión de Fellini es una visión española. Aquí tenemos un juego de la oca en español, adaptado al mundo de Fellini. Por ejemplo, si llegamos a la casilla 4, ¿qué tendremos allí? Estar el domingo por la tarde solo en Urbino. En la casilla 49, esperar en las citas, esperando que el otro no acuda, incluso si es una mujer hermosísima. Hay mujeres desnudas, lápices, está La noche y la luna, que creo que protagonizó la última película de Fellini. Bueno, por supuesto es papel grueso, porque tiene una cara B. Textos de Fellini, esta larguísima carta a Fellini. La siguiente sección es 21 proyecciones al futuro, presente o tal vez al pasado. Luces de variedades. Es como vemos, es una colección riquísima de material gráfico hecha expresamente para el libro. Aquí tenemos a Charlie Rivel, o Rivel, no sé cómo debería pronunciarse. Aquí tenemos imágenes de El Jeque Blanco,
Infitelloni, que aquí se tradujo como Los Inútiles, vamos, Infitelloni. Como todo el mundo sabe, Fellini fue autor de